episodio de Desnúdate conmigo. El día de hoy les traemos un tema interesante, está muy bueno. Vamos a hablarles un poquito de qué son los métodos anticonceptivos, elegir con la conciencia y no con el miedo. ¿Ok? También vamos a hablar sobre la sexualidad que no nos dieron de adultos, sobre educación sexual que nos gustaría recibir ahora. También cómo el pasado sexual influye en nuestras elecciones actuales sobre este tema. Exacto. También vamos a hablar sobre el poder del lenguaje, nuestra sexualidad, es decir, el pedir o el nombrarle por su nombre. ¿Ok? Primeramente, pues como ya dijimos, les vamos a hablar de los métodos anticonceptivos porque creemos que es una parte muy importante, no solo por prevenir embarazos, sino para prevenir también enfermedades de transmisión sexual, para cuidarse a sí mismos, porque esto, pues, es seguridad en ti, es seguridad en otra persona y no estarte mordiendo las uñas a cada rato a ver si no tiene, a ver si ya la dejaste preñada o no. Exacto. Hablar sobre los anticonceptivos no es solamente hablar de prevenir los embarazos, sino más bien es hablar del poder, de la autonomía y de conocernos a nosotros mismos. Es decir, que algunos puntos clave, pues es la educación emocional, que no todas las decisiones anticonceptivas vienen desde la información, sino muchas vienen desde el miedo de nuestra culpa. Les vamos a decir uno, bueno, son como tres, que realmente nunca se recomienda ni nos gustaría que les pasara por aquí porque pues es muy normalizado, pero es el método anticonceptivo que peor sirve. Es, eh, ¿cuál es ¿Cuál el de es? baja? Um, es el método natural, que sería el método por ritmo, por temperatura basal o por moco cervical. No sé si también conocen el que cuando estés a punto de, por ejemplo, el hombre a punto de eyacular, retira a la mujer y se viene afuera. Eso no sirve porque el líquido preseminal que los hombres segregan mientras están teniendo el acto contiene espermas, entonces esto también puede provocar que una se embarace. Entonces, por eso es que no recomendamos que les pase ni por aquí. Sí, la educación sexual pues no solamente es eso, sino también son métodos de hormonas, pastillas, existen los parches, hay inyecciones, hay el implante subtérmico del brazo, el anillo vaginal, el masculino, eh, los condones, hay muchas cosas, o sea, no es el momento de, ni en la época de excusarse de que, ay, XY no lo usé. No, infórmate. Y es muy importante también que, por ejemplo, en estos de las hormonas, como somos nosotras mujeres, tenemos muchos cambios por nuestro periodo, por nuestro ciclo fértil, por el ciclo lúteo, todo esto. Entonces, tenemos que ir siempre con nuestro ginecólogo a que él nos ponga algo de acuerdo a nuestra edad, a nuestra vida vital de nuestros órganos sexuales. Porque nosotros no solo podemos agarrar y tomarnos pastillas anticonceptivas, porque nos pueden provocar hemorragias o simplemente no nos van a servir. O nos podemos poner un parche o una inyección. Hay unas inyecciones que te ponen cierto tiempo que ya no se han usado mucho porque la verdad la cantidad de hormonas que contienen pues son demasiadas, entonces afectan mucho nuestro ciclo y nos descontrolan en todo, hasta en las emociones. Todo el tiempo puedes estar enojado, todo el tiempo puedes estar llorando como si tuvieras menopausia. Y pues no, de eso no se trata, o sea, se trata de que disfrutes tu vida sexual. Exacto. Algo muy importante es no usar la pastilla del día siguiente como un método habitual porque pues te puede traer muchos problemas a largo plazo, es decir, hasta puedes llegar a quedar infértil si lo usas constantemente, ¿no? Ese no es un método anticonceptivo, no sé por qué últimamente la chaviza lo está usando como si fuera,
Y no, al contrario, se están perjudicando a largo plazo a que después presenten problemas eh, internamente. Entonces, no lo hagan. Se las toman como si fueran chiquitolinas, yo creo, y quieren desaparecer, pero les puede provocar a veces a las mujeres pues cáncer a largo plazo y sangrados que no se pueden controlar. Entonces, no pongan en riesgo su vida por un momento de calentura. Exacto. Siempre piensen con la cabeza fría y no con la cabeza caliente. Todo método es ideal a nuestro cuerpo y que se adapte a nuestros valores y al momento vital, como decía mi compañera Moni. Es decir, no vas a tomarte unos parches que ocupa tu amiga de 30 y cachos años y tú también. No, tienes que ir al ginecólogo a que te digan cómo está tu cuerpo y en base a eso te van a medicar conforme tu edad, peso, tamaño y edad, literal. Exacto. Ahora, el segundo tema nos pareció también muy interesante. Es lo que les digo, la educación sexual que nunca nos dieron pues de adultos, porque muchas veces te quedas con lo poco que te dan de información en la primaria, en la secundaria, y ya cuando estás de los 25 para arriba, ya dices, pues voy a usar lo mismo, voy a hacer lo mismo, y no, pues no debe de ser eso. Eh, Nos enseñaron a no embarazarnos, pero no nos enseñaron a disfrutar esta parte, comunicar ni cuidar pues nuestras emociones más que nada, porque siento que nosotros solamente tenemos a personas por llenar vacíos a veces y pues de eso no se trata. Hay puntos claves como vacíos comunes, que es lo que les digo. No se habla de consentimiento, placer, límites, orientación o diversidad. Eh, Se reduce la sexualidad a lo biológico y a lo reproductivo nada más, no al que tú disfrutas, solamente es como de, pues vas a tener hijos y tienes que tener relaciones sexuales, y no, o sea, esto se trata de que tú te diviertas. Eh, lo que necesitamos aprender ahora es el autoconocimiento, que sería aprender y entender tu cuerpo, saber lo que tú deseas sin sentir culpa. También pues debes de explorarte, que es esta parte importante de poder tocarte o masturbarte. Para eso existe la masturbación o los juguetes sexuales. Eh, la comunicación sexual sería pedir, escuchar y expresar lo que necesitan ambas partes de esta relación. Responsabilidad afectiva sería reconocer el impacto emocional del vínculo sexual. Y ejercicio sugerido para ustedes que nos gustaría implementar esta parte sería que escriban en una libreta, en su diario, no sé, eh, algo que les gustaría haber aprendido eh, o, o que les gustaría explorar sin tener miedo, y así expresándolo a lo mejor y puede que lo puedan hacer. O sea, que disfruten más el tocarse a sí mismos o el agarrar y comunicarle a su pareja lo que ustedes necesitan. Recuerden que nunca es tarde para educarte en el amor, en el placer y en el respeto. Eh, Aprendiendo ya todo este tema sobre lo que nos hubiera gustado aprender, ¿qué les parecería si ustedes mismos ahí en casita, en su intimidad, porque no solo intimidad es cuando estás con tu pareja, sino intimidad es cuando tú estás solo, disfrutas los momentos y así? Eh, Me gustaría que en su diario o en un cuaderno, donde solamente ustedes tengan acceso, obviamente, hagan una lista de qué les hubiera gustado aprender sobre la sexualidad, qué sienten como que no saben, no entienden ciertos temas. Eh, y me gustaría también que pusieran qué les gustaría explorar, más allá de solo tener mete y saca, pues me gustaría que pues dijeran, no, pues a mí me gustaría que pasara esto, a mí me gustaría esto, y a lo mejor acabando eso pueden explorarlo y pueden ir aprendiendo poco a poco con su cuerpo. Me gustaría que lo hicieran, no sé si lo quieran hacer, pero lo pueden hacer. Y pues ya, al final de este tema, pues recuerden que nunca es tarde para educarte sobre el amor, el placer y el respeto. Es muy importante y una base fundamental de tu vida.
Después vamos a ver un poquito cómo influye nuestro pasado en nuestras elecciones actuales. Es decir, no siempre elegimos desde el deseo, sino más bien a veces elegimos desde nuestra herida. La educación emocional son nuestras experiencias pasadas que dejan huella, es decir, que nos van guiando poco a poco. Pero este que nos van guiando inconscientemente, porque de nuestras decisiones actuales. Algún ejemplo puede ser que en el pasado hubo un rechazo o alguna vergüenza o un... Algunos ejemplos y que nos cambiaron de ubicación. Algunos ejemplos pueden ser que en nuestro pasado hubo algún miedo, rechazo o algún tipo de vergüenza que pudo haber como dañado ese vínculo o tener como un cierto desequilibrio como un paso al miedo. Es decir, puede ser que hubo abuso de control o pueden sugerir como difusión entre placer y dolor, es decir, cuando estás en el acto, tú puedes llegar a confundir pues el deseo con el dolor y manifestarlo como que en ese momento te está gustando y cuando termina dices, no, ¿sabes qué? Me está doliendo, bye. Eh, Otro puede ser si hubo validación a través del sexo, es decir, que puede repetirse ese patrón con un trabajo terapéutico, puede reconocer o juzgar pues todo lo vivido, puede identificar experiencias que siguen afectando todos estos vínculos. Otro podría ser reaprender y significar y darle un significado nuevo a la intimidad y al placer. Y el último sería sanar tu historia. No, ya la cagué. Pues sí, le cortas. Bueno, ahorita le corto también. Este tema estuvo como raro. No entiendo. Bueno, para cerrar este tema, sanar tu historia sexual es volver a escribir tu forma de amar. Es decir, que todos los errores pasados no tienen por qué interferir actualmente. Si tuviste como situaciones de miedo o vergüenza, como en los ejemplos anteriores, puedes volver a resignificarlos, como mi compañera Moni lo dijo. En el anterior ejercicio también puedes volver a escribir y de ahí partir para tener una nueva vida sexual mucho más satisfactoria. Recomendable para esto sería acudir con un sexólogo y con un terapeuta, con un psicólogo, como comúnmente los conocen, porque nos ayudan a estar bien con nosotros mismos y saber lo que queremos y estar conectados tanto mente como cuerpo. Y entonces así puede no ser como esta parte de forzosamente hacer las cosas por hacerlas, sino todo tu tiempo y date tu espacio. Entiéndete a ti mismo para que puedas entender al otro. Exacto. Como último tema que vamos a ver el poder del lenguaje durante la sexualidad. Lo que no se nombra no existe, lo que se pide no se recibe. Es decir, que tenemos que como comunicarnos para poder saber lo que queremos. Si tú no quieres, si tú estás en un acto y no estás diciendo lo que realmente quieres, ¿cómo la otra persona va a entender? Volvemos a esto, la base es la comunicación. Algunos puntos van a ser la educación emocional, es decir, el silencio en la sexualidad es herencia cultural. El miedo a incomodar o a ser juzgados o rechazados, como anteriormente lo decimos. O sea, si te da miedo comunicarlo, mejor detente, tómate un tiempo para ti, eh, mmm, medita lo que quieres y lo que no quieres, justo para no llegar a ese punto de que estoy antes de cometer algo y por el miedo de ser juzgado no lo digo. Error. Nombrar tus partes, tus deseos y tus límites. Siempre es importante los límites porque viene de la mano con el consentimiento para que después del placer no tengas ninguna culpa. Es como si tú le dijeras a tu novio, si eres mujer, oye, enséñame tu DC. Y él, ¿mi DC qué? O sea, no, Sí. no pides las cosas por los nombres porque te da pena, vergüenza, no sé, pero debemos de quitarnos todos estos estereotipos que la gente dice, no, pues llámale concha o pan o esto. O sea, así no se llama. O sea, la persona que esté a tu lado no va a entender lo que tú quieres. Entonces, pues sí, tenemos que aprender a decirlo por nombre. Falta, digan las palabras que les incomodan, como esa que les digo, o sea, pueden decir pene, vagina, las cosas como son, pero si a ustedes les da pena o hasta se persinan por escuchar esas palabras, las pueden gritar en voz alta y se siente como un alivio al decirlo, o sea, porque dices, no es tan malo como yo pensé, no me va a juzgar nadie, o sea,
Hasta creo que te juzgan más por decirle pollo al pene y es como de, así no se llama. Em, Digan orgasmo, no sé, vulva, deseo, sexo, en voz alta y se va a sentir bien. Observen más que nada qué emociones aparecen en ese momento. Igual pueden escribirlas o describirlas, ¿sabes qué? Me sentí así o me entró sentimiento de culpa o así, porque todo es válido, pero hay que irlo trabajando poco a poco, ¿me entienden? Eh, Recuerden que hablar de sexo es hablar de libertad. El lenguaje es el primer paso hacia una sexualidad consciente y responsable. Y pues ya. Justo, va todo de la mano, o sea, no porque no quiera decir las cosas como se llaman, me cierre o tenga ese miedo. No, ¿miedo a qué? O sea, todos nos equivocamos, todos pasamos por alguna situación y al contrario es mejor aprender de esa situación a seguir con ese miedo que a lo mejor te puede llevar a una situación un poco negativa. No, mejor lo haces y acudes a tu sexólogo donde te sientas en un ambiente más en confianza, donde ellos lo vean como algo normal, porque realmente pues es algo normal y es un proceso por el cual todas las personas pasamos, todos, no unas como quisieran, pero pues es parte de nuestra vida y de nuestro crecimiento. Pues listo, chicos. Hemos llegado al final de nuestro episodio. Los videos de TikTok. Cada semana se sube todo nuevo. Muchas gracias. Adiós.